Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidas nuevamente a estos conversatorios que forman parte del Programa Integral de Estudios para el Cuerpo y el Movimiento que estamos desplegando en Casa Verde desde agosto de este año. Y bueno, como ya saben, todas las personas que están aquí presentes, pues es para nosotras y nosotros muy importante acrecentar nuestra práctica con distintos saberes, invitar a personas que admiramos mucho y con las que hemos tenido oportunidad de compartir dentro y fuera de las aulas para, bueno, pues para enriquecer, ¿no?, el espectro de nuestra práctica. Y ahora tenemos el placer y el privilegio de tener aquí a la doctora Gloria Avesilla. Gloria, voy a leer por aquí una pequeña presentación y ya después tú dices lo que gustes, ¿vale? O sea, nutres eso. Ahí les voy. Entonces, Gloria Avesilla, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UAC desde el 2010, psicóloga clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en ciencias, específicamente neurobiología por la UNAM y doctora en ciencias biomédicas por la UNAM. Especialidad en ética de las investigaciones científicas en la UAC, egresada integrante del núcleo académico básico de la Maestría de Aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas. Miembro del cuerpo académico consolidado, Psicología del Aprendizaje y Praxis Educativa de la UAC. Entonces, bueno, como verán, pues es un lujo tenerla por acá compartiendo con nosotros. Así que, pues le cedo la palabra a Gloria para que se presente, para que la conozcan un poquito más y ya comenzamos con la conversación, ¿vale? Bienvenida, Gloria, y muchas gracias por estar acá. No, pues muchas gracias por la presentación. Ya me dio pena con toda esa presentación que hiciste. Yo pensé que era como así de compas. Y ya me dio mucha pena. Tania, qué presumida eres, te ves muy bien. Qué Pues qué gusto verte gusto. y escucharte. Sí, qué gusto verte bien. Pues qué gusto verlos a todos. Muchas gracias por invitarme. Sí me da un poco de pena, pero bueno. Voy a platicarles un poco del cerebro y el movimiento, que es un tema que no es mi fuerte, pero últimamente me he estado interesando porque hay muchos aspectos de la cognición humana que implican al movimiento y que luego los psicólogos no lo tomamos tan en cuenta como si no formara parte de los procesos mentales o los procesos psicológicos, como si fuera otra cosa o como de pronto como una, no sé, como algo exclusivamente, meramente poético y como que no le entramos a tratar de entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? El movimiento, a final de cuentas, es lo que nos permite comunicarnos con el mundo. Nos basamos en el movimiento y hay montones de cosas que todavía no comprendemos bien, ¿no? De cómo hacemos los humanos o cómo hacemos para movernos. Durante mucho tiempo se pensó que los humanos, en particular los humanos, porque como que con los animales no había tanto ese problema, que los humanos comunicábamos o podíamos hacer cosas por unas especies de espíritus animales que nos poseían y que hacían que se movieran partes de nuestro cuerpo, ¿no? Como si fuera una especie de magia. Y hasta, ¿qué serían? Bueno, en realidad se sabe desde hace mucho tiempo, desde mediados del siglo XIX, yo creo, que en realidad lo que ocurre es que nos pasan pulsos eléctricos por los nervios y eso hace que se comuniquen, que podamos mover los músculos, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Cómo logramos que una intención o que una idea se convierta en un movimiento? Eso es algo que, al menos en los humanos, nos costó mucho más trabajo entender, ¿no? Podíamos entender que los nervios, pues, como jalarle un nervio, darle un toquecito a un nervio y ver cómo se contraía un miembro de un animalito, o incluso de un cadáver humano, pero comprender cómo una intención se convertía en un movimiento es otra historia y ha costado bastante trabajo, ¿no? Entenderlo, y todavía hasta la fecha no se entiende muy bien, ¿no? Como, por ejemplo, una de las preguntas que me hacían era sobre la memoria muscular. De pronto hay la idea de que quien guarda la memoria es el propio músculo, y sí, el músculo tiende a guardar cierta información de los movimientos que hemos hecho, pero en realidad la memoria del movimiento está en el cerebro, ¿no? Y eso como que
todavía no lo comprendemos muy bien. Hay muchas personas que lo dicen así, ¿no? Que la memoria de los músculos, que sí tiene una parte de verdad, pero la mayor parte de la memoria del movimiento está en el cerebro, tiene que ver con el cerebro y es bien bonito y es bien interesante. Dicen mis alumnos, sí, es como en la Matrix, y sí, un poco como en la Matrix. En la película de Matrix, que es una referencia súper noventera, yo lo sé, pero una de las cosas que así son como más fascinantes es la idea de que a Neo le conectan un cable en la nuca y con así pasarle un programita ya sabe Kung Fu, ¿no? Y era como, wow, ya sé Kung Fu. Y esta idea como de, estaría increíble, ¿no? Que pudiéramos descargarnos programas así y saber hacer movimientos complejos. Y en realidad es lo que hacemos, solo que lo hacemos muy lentamente. Lo que terminamos haciendo cuando aprendemos una habilidad compleja de movimiento es generar un programita que se instala en el cerebro y que podemos activar a voluntad, ¿no? Y eso está increíble, ¿no? Solo que no es tan rápido, pero sí pasa, sí termina pasando. Bueno, cuando uno piensa en el cerebro, piensa en una cosa más o menos así. La masita que está del sistema nervioso que está dentro de la cabeza, que en realidad todo esto que está aquí es encéfalo, no es cerebro. El cerebro nada más es la parte arrugada. Y esta parte de acá, que es el cerebelo, ya no forma parte del cerebro, es otra parte, es encéfalo todo completo, ¿no? Es como que cuando uno piensa en sistema nervioso o en cerebro, pensamos en esto, pero en realidad el sistema nervioso pues es bastante más. El sistema nervioso está en todas partes de nuestro cuerpo, entonces si lo disectáramos, esto es un sistema nervioso disectado completito. Si lo disectáramos se vería más o menos así, ¿no? El cerebro, los ojos que forman parte del sistema nervioso y todos los nervios del sistema nervioso periférico, que como pueden ver es el cuerpo completo, ¿no? Hay nervios por todos lados, en todas las partes de su cuerpo donde puedan experimentar una sensación o donde podamos mover algo, ahí hay un cachito del sistema nervioso periférico, ¿no? Eso es complicadísimo. Los sistemas nerviosos periféricos disectados que de repente exponen en las exposiciones del cuerpo humano son muy impresionantes. Alguna vez vi uno completo, es muy impresionante verlo. Y entonces uno se da como una idea mejor de lo que uno es realmente y no es nada más el puro cerebro lo que está dentro del cráneo, sino es una red enorme de cablecitos, de mini cablecitos que ocupan todo el cuerpo, ¿no? Entonces en realidad no es solamente lo que está en la cabeza, sino lo que está en todo el cuerpo que sigue siendo sistema nervioso. ¿En dónde lo vi? Lo vi en una exposición que creo que se llamaba Bodyworks, en la Ciudad de México. Creo que vino a Querétaro alguna vez. Y eran cuerpos plastificados. Como que los plastificaban, eran cuerpos humanos de personas que donaron sus cuerpos cuando murieron a una asociación. Y los plastifican y los exponen. Y es muy bonito porque hay, por ejemplo, de todos los sistemas humanos, de todos los sistemas del cuerpo plastificados, y puedes ver, por ejemplo, todo el sistema muscular. Había incluso una chica que había sido bailarina y estaba en una posición, ¿no? de baile y veías todos los músculos por dentro. Es muy impresionante y una de las cosas que tenían era una disección del sistema nervioso. Tenían disecciones de un montón de cosas. Está muy increíble. A ver si les paso por ahí el link para que hay algunos videos para que lo vean. Es muy impresionante. Un poco sacador de onda para algunas personas no les gusta, ¿no? Ver cuerpos así, pero está plastificado, entonces se siente menos gacho. Entonces, bueno, este es el sistema nervioso completito, tanto el central como el periférico. Se le llama central a todo lo que está dentro de hueso. La evolución nos ha hecho protegerlo, nos ha protegido el sistema nervioso central dentro de hueso muy duro, como es el hueso del cráneo, que es particularmente duro, y el hueso de la columna vertebral, que es particularmente chafa, porque la columna vertebral que tenemos está diseñada para cuadrúpedos y no para gente que anda en dos pies. Por eso tenemos tantos problemas de movilidad y tantos accidentes de las rodillas y de la columna, porque en realidad eso de estar de pie en dos pies y tener libres las manos es una enorme ventaja para nosotros, pero tiene la enorme desventaja de que tenemos un tendedero como columna vertebral cuando tendríamos que tener un asta, ¿no? Y lo que tenemos, pues, tiene sus asegúnes, tiene sus problemas de diseño,
Dicen mis estudiantes, es que somos el diseño perfecto. Y pues, si fuéramos el diseño perfecto, no habríamos tantas personas con problemas en la columna lumbar, en la vértebra 5, exactamente en la 5, y no habríamos tantos problemas con las rodillas. No tendríamos tantos problemas con las rodillas, ¿verdad, Tania? Entonces, pues, tiene sus asegúnes, el diseño no es tan maravilloso. Nos permite, tenemos una movilidad increíble, pero desafortunadamente está hecho para durar más o menos 40 años. O sea, realmente el cuerpo humano tiene una duración así en buenas condiciones, aunque le hayamos dado una vida muy terrible, más o menos de 40 años. Ya después de eso empieza con sus cosas porque pues, se desgasta. Los cuadrúpedos, ya te lo acabaste, Tania. Yo también. Los cuadrúpedos no tienen problemas de dolor de espalda ni este tipo de conflictos, ¿no? Es cosa nuestra que tenemos ciertas cosas que han evolucionado muy bien y ciertas otras que han evolucionado muy mal, y una de esas es la columna vertebral y las articulaciones, las rodillas, que tienen que soportar todo nuestro peso en dos pies, y que pues no era para eso, ¿no? Ese no era, les digo a mis alumnos, si realmente alguien nos diseñó, tenía mucha flojera porque lo que hizo fue control C, control V, o sea, copió y pegó. Dijo, este mismo diseño de cuadrúpedos lo voy a pegar en los humanos. Ah, no funciona, qué mala onda, con la pena. Ya así se queda. Nos toca volver a los 4 puntos. Pues es un excelente ejercicio, pienso. Aunque, pues, ahí ya, quién sabe, ¿no? Yo creo que le tocará, vivamos en 4 puntos. Suena divertido, pero no sé si estaría también para las rodillas. Habría que ver. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque además ya hemos evolucionado de modo tal que nuestro cerebro le encanta estar en dos pies. Esta posición es increíblemente buena para el cerebro le late. Porque tenemos las manos disponibles para tomar cosas y para manipular el mundo y para crear y para destruir. El hecho de tener las manos libres de la locomoción, o sea, estar en 4 puntos, el problema de los 4 puntos es que tus extremidades anteriores, en nuestro caso superiores, estarían sobre el suelo para desplazarnos. Y nosotros no, nosotros tenemos libres las manos para usarlas para cualquier cantidad de cosas interesantes. Y eso es lo que nos ha dado una enorme ventaja evolutiva, ¿no? Por ahí dicen que el día que, tengo aquí a mi gato dormido, que el día que los gatos desarrollen un pulgar oponible, ya valimos, ¿no? Se van a apoderar del mundo. Pero sí, las manos, el pulgar oponible y el hecho de que podamos tomar cosas, que suena cualquier mínima tontería, es un enorme paso en la evolución. Eso nos permitió montones de cosas. Una de las cosas que se piensa que permitió es el lenguaje. A ver si me da tiempo de llegar a este punto. Pero bueno, este es el sistema nervioso, es completito. Y ahora hay muchos investigadores que están pensando, no en, como que la visión clásica es de, este es el cerebro y aquí está el razonamiento y el lenguaje y chalala. Y ahora hay muchos investigadores que están pensando en, no aprendemos con el cerebro solo, aprendemos con todo el cuerpo, conocemos el mundo con todo el cuerpo, y por lo tanto los procesos psicológicos o cognitivos están corporalizados. Aprendemos con el cuerpo y casi no lo tomamos en cuenta. Pues bueno, hablando en particular de movimiento, hablando en particular de movimiento, podríamos empezar por una enorme discusión, pero nos llevaría mucho tiempo, que es el asunto del movimiento voluntario. Porque el chiste de moverse es que lo podemos hacer a voluntad, como nosotros queremos y cuando nosotros queremos controlarlo, y a veces controlarlo de una manera increíblemente fina. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos convertir una idea o una intención en un movimiento o en una secuencia compleja de movimientos? Y eso es toda una discusión, ¿no? Que tiene que ver desde con el libre albedrío, ¿no? Con la intención. ¿Cómo convertimos una intención en movimiento? Y de las cosas que más no sé, me fascinan o me asombran, me preguntaban de qué es lo que más te asombra. De las cosas que más me asombran es que hay estudios que muestran que el cerebro empieza a activar todo el patrón de movimiento, toda la actividad necesaria para un patrón de movimientos segundos antes de que lo ejecutemos. Es más, segundos antes de que tengamos la sensación de que tomamos una decisión, de que decidí moverme.
el cerebro empieza como a precargar el movimiento segundos antes de que lo decidamos, lo cual es muy loco porque implicaría que ¿quién es el que decide, no? Nuestro yo, nuestro cerebro, o qué parte de, qué proceso de es el que decide, si en realidad ya estaba decidido desde antes. Como si la decisión que tomamos de movernos fuera una especie de epifenómeno, algo que ocurre al mismo tiempo que se prepara el movimiento, ¿no? Esta es una discusión enorme, es buenísima discusión, pero no nos vamos a meter a tanto detalle. Vamos a hablar del movimiento voluntario. El movimiento voluntario, que para nosotros es como cualquier cosa y que lo damos por sentado, en realidad se compone, no nos damos cuenta de que lo complejo que es hasta que algo falla en el cuerpo o pues, acá adentro, ¿no? En todo el cuerpo o acá adentro. El movimiento voluntario son comportamientos pequeños que puede ser una respuesta bien compleja del organismo ante una variable externa, o sea, algo que me está ocurriendo afuera, o una decisión propia, o sea, una cosa que yo pensé en una decisión interna. Puede ser una respuesta a algo que me está ocurriendo de afuera o una decisión, algo que yo decido en este momento hacer algo. Y este movimiento tiene dos componentes principales, se puede descomponer en muchos, pero principalmente dos. Uno es el contenido, el cómo se ejecuta, y otro es el tiempo, el cuándo se ejecuta, que se parece muchísimo a los componentes del lenguaje, que es el contenido, que sería como las palabras, y el tiempo sería como la gramática. Los movimientos tienen una especie de gramática, tampoco es que nos movemos en desorden, sino que tenemos un cierto orden. Hay una secuencia ordenada en el tiempo para ejecutar los movimientos, como si fuera una especie de programita, ¿no? ¿Qué hago primero, qué hago después, qué hago al último? Entonces tenemos esos dos, ¿no? El contenido, propiamente el movimiento, y por otro lado la secuencia en el tiempo de cómo lo vamos ejecutando, que son dos cosas bien distintas que no se han estudiado muy bien. Se piensa que tiene mucho que ver con cómo armamos las palabras, porque el lenguaje comparte estructuras en el cerebro con el movimiento. O sea, hay estructuras en el cerebro que se ocupan para las dos cosas. Por eso se piensa que hay una como gramática en el movimiento. ¿Cómo hace el cerebro? ¿Cuáles son como las partes del sistema nervioso? ¿Cómo el sistema nervioso permite que nos movamos, ¿no? Como a nivel biológico. ¿Quién permite que hagamos eso? Unas células muy particulares que son las neuronas motoras. Tenemos unas neuronas que son unas células súper especializadas que forman parte del sistema nervioso y que se conectan directamente con los músculos. Se llaman neuronas motoras por eso, porque se conectan directo con los músculos. Y sus cuerpitos, estas bolitas de aquí, este es su cuerpito y este es su axón, que es el que se va a conectar. Sus cuerpitos están en la médula espinal o en el tallo cerebral, ¿no? Por ejemplo, las neuronas que mueven los brazos, sus cuerpitos están en el tallo cerebral, ¿no? La parte de la base del cerebro. Y las neuronas que mueven nuestras piernas están en la médula, más o menos a nivel de tórax, ahí se ve como donde le llega la playera a Tania, más o menos como por ahí. Está el cuerpo de la neurona y ya por ahí, más allá, baja todo el axón. Los axones pueden ser larguísimos, los axones pueden llegar a medir 1 metro en una persona que mida como, no sé, 1,80. Los míos probablemente miden menos porque soy chaparrita, pero pueden ser muy largos. O sea, son células bien chiquititas, pero tienen axones larguísimos. Esta neurona es la que se va a conectar con el músculo y que le va a decir que se contraiga o que se relaje. Si estas neuronas no funcionan o si no les llega señal, no hay movimiento. El músculo no se mueve solo, a menos que te den un toque eléctrico, ¿no? Como a lo mejor han ido a fisioterapia, esa fisioterapia que se siente bien raro porque te dan como toques eléctricos y sientes como se te contrae el músculo. ¿Nunca les han hecho eso? ¿O nunca les han hecho unos potenciales motores que te encajan una aguja? A mí me han hecho eso, te encajan una aguja y te pasan un pulso eléctrico y se mueve el músculo solo, ¿no? Entonces el músculo no se mueve solito, sí, está loquísimo. No se mueve solito si no le llega un pulso eléctrico. Y para que le llegue un pulso eléctrico, o te la da el fisioterapeuta por fuera, o te lo da la neurona con su axón. Le da un pulso eléctrico y entonces se contrae.
o cuando tiembla por falta de fuerza. Cuando tiembla por falta de fuerza, en realidad no tiembla por falta de fuerza, tiembla porque ya se le acabó el neurotransmisor. Porque para que se mueva, le tienen que llegar neurotransmisores por aquí en el axón. El músculo es fuerte, el músculo aguanta vara. El problema es que para que se mueva, le tiene que estar llegando el neurotransmisor, y para que se contraiga necesita oxígeno y glucosa, ¿no? Como siempre. Y si se le acaba, o sea, por ejemplo, ya hiciste muchas veces un movimiento y la neurona está en friega produciendo neurotransmisor y produciendo y produciendo y produciendo, ya se le acabó, de pronto pues se lo acaba y tiene que producir más, y en lo que produce más, pues el músculo se queda con señales como medio mezcladas y tiembla, ¿no? Pero en realidad no es que el músculo esté chafeando, sino que no le llega la señal que le tiene que llegar. El músculo ahí sigue. El músculo no se va a deteriorar a menos de que lo dejemos de usar mucho tiempo o que no estemos consumiendo proteína, ¿no? Por ejemplo, si no consumimos nada de proteína, el cuerpo va a determinar que la va a sacar de algún lado, y la parte de nuestro cuerpo que tiene más proteína pues, son los músculos. Entonces lo va a empezar a degradar para consumirlo, para usar las proteínas. Entonces el músculo en general, con el puro ejercicio, no se va a dañar. No, perdón, es que mi perro está... No, ven acá. El músculo solito por un ejercicio, cuando se empieza a cansar, no es que se agotó el propio músculo, sino la neurona es la que se agotó, la que ya se quedó sin neurotransmisor. Y pues sí se puede dañar el músculo, pero esa es otra historia, tiene que ver ya con las propiedades del propio músculo, que eso supongo que lo van a ver o ya lo vieron en biomecánica del movimiento, ahí es donde van a ver directamente los músculos. Son bien interesantes, son unas moléculas bien raras, las de los músculos, ya después las van a ver. Pues bueno, en realidad quien tiene que controlar entonces el movimiento es la neurona. Pero las neuronas que tenemos en la médula espinal o en el tallo cerebral, la única señal que mandan es de contracción o de relajación, no de movimiento. Quien manda la señal compleja de movimiento es el cerebro. El cerebro es el que manda la señal compleja. La neurona nada más le va a decir al músculo, y al músculo que le toca, porque cada neurona le toca un músculo específico, es contráete o relájate. La unión entre las dos, entre la neurona y la fibra muscular, se llama sinapsis motora. También le llaman unión neuromuscular. Y es una sinapsis muy particular en la que una neurona hace sinapsis, no con otra neurona, sino con un cacho de músculo. O sea, cada neurona le va a tocar un músculo. Y hay músculos que usan muchas neuronas y músculos que usan muy poquitas neuronas. Uno podría pensar, los músculos grandes usan muchas neuronas, los músculos pequeños usan pocas neuronas, pero no es así. En realidad no tiene que ver con el tamaño del músculo, sino con el control que necesite ese músculo. Por ejemplo, las manos tienen muchísimas neuronas encargadas de controlar los musculitos, que son muy pequeñitos, pero son muchas neuronas, porque las manos tienen movimientos muy complejos. En cambio, los músculos del torso, que son músculos muy grandes, por ejemplo, los músculos de la espalda, o incluso los músculos glúteos o de las piernas, son músculos muy grandes, pero tienen menos neuronas que se encargan de controlarlos, porque con pocas neuronas es suficiente. Lo que necesitan esos músculos son señales muy sencillas. Por ejemplo, los músculos del torso en realidad no hacen gran cosa más que mantenernos erguidos o permitirnos algunos movimientos, pero no nada que ver con lo que pueden hacer las manos. O sea, en realidad la cantidad de neuronas que controla un músculo no tiene que ver con su tamaño, sino con la precisión de movimiento que tenga que hacer. ¿Qué tanto movimiento tiene que hacer? Mientras más preciso sea, mientras más control requiera, más neuronas van a estar implicadas en ese control de esa parte del cuerpo, ¿no? Ese músculo. Y hay ciertos movimientos que no requieren para nada el control del cerebro. O sea, hay movimientos que son completamente involuntarios y que se dan aunque no queramos. Por ejemplo, el reflejo rotuliano, que seguramente se los han revisado alguna vez en el médico, sobre todo si se han lastimado alguna vez. El reflejo rotuliano, que es muy chistoso, además a mí me da mucha risa, porque te pegan con un martillito justo debajo del huesito de la rodilla. Además te da como un poquito de risa, no sé, te da como cosquillas. Te pegan ahí y tu pierna se avienta, ¿no? Es como de...
da mucha risa, porque es como, ¿por qué se movió si yo no la quería mover? Incluso si pones la pierna dura, dices, la voy a poner dura para que no se mueva, y de todos modos se mueve y hace como su patadita, ¿no? Es como, ¿por qué no lo puedo evitar? No lo puedes evitar porque ese estímulo desencadena una respuesta que no pasa por el cerebro, pasa por la médula espinal. Entra la información a la médula, ahí se conecta con una neurona interneurona, se conecta con una neurona motora y da la respuesta automática, que es patear. Y no podemos evitarlo, ¿no? El cerebro no tiene manera de inhibirlo, no hay neuronas que inhiban esto y se mueve. Lo cual es muy bueno porque este es un reflejo que nos permite caminar. Por eso luego nos da tanta lata cuando nos herimos las rodillas, porque eso va a implicar que va a haber ciertos movimientos que nos van a costar mucho trabajo. Entonces, este es un movimiento que es completamente automático, completamente involuntario. Ahí sí, ese no es ni inconsciente, es otro nivel de inconsciencia. No hay posibilidad, pues, de que te des cuenta de cómo lo haces. Y permite, o sea, es la base, es un reflejo muy sencillo, pero que nos permite caminar. Hay muchos movimientos complejos que hacemos que una parte del movimiento es consciente, yo mandé la señal, y otra parte del movimiento no es consciente. Es un control que tiene la propia médula espinal o el propio tallo cerebral y se hace solito. Nosotros ni cuenta nos damos. De hecho, muchas cosas que hace nuestro cuerpo para moverse no nos damos cuenta. De buena parte no nos damos cuenta. Nosotros mandamos, bueno, nosotros me refiero a nuestro yo, manda como una señal de quiero hacer esto, pero el cerebro hace como une un montón de información de muchos sitios que es inconsciente para que lo podamos hacer. Nosotros ni cuenta nos damos. El control de movimiento es en realidad muy complejo, nosotros lo consideramos como muy fácil, ¿no? Pues nomás me moví, o perdón, te pateé, no quería, fue involuntario. Pero en realidad es una cosa bien complicada, ¿no? Es una activación en secuencia, o sea, hay una serie de pasos, primero se hace una cosa, luego la otra, y luego la otra, aunque no queramos, ¿no? Aunque no sea esa nuestra intención, así está la secuencia, en el tiempo, y que nos permite una cosa que se llama el control estratégico del movimiento. El control estratégico del movimiento implica planear el movimiento, el contenido del movimiento, planear el momento en el que se va a hacer cada cosa y además monitorearlo. El cerebro necesita monitorear todo el tiempo los movimientos que hacemos porque hay que corregirlos. Y seguramente se han dado cuenta, ¿no? Cuando empiezan no sé, si están bailando, cuando empiezan a dar un paso, tienen que estarse monitoreando, por ejemplo, que tanto tienen que apretar los músculos de las piernas o del abdomen para dar una vuelta sobre su eje, si la quieren dar muy abierta o muy cerrada. Entonces, es algo que tenemos que ir haciendo, monitoreando nuestro propio movimiento mientras lo hacemos. Y uno piensa que es como, no sé, como, nada más tengo que concentrarme. Pero en realidad ni siquiera sabemos cómo lo hacemos. Es una cosa bastante complicada, ¿no? Dices, sí, ahora sí le eché ganas y lo voy a lograr. Pero a veces por más que te concentras, nomás no te sale. Sobre todo cuando es la primera vez. Porque esta planeación, toda esta estrategia del movimiento que generamos, la tenemos que repetir muchas veces para lograr aprenderla. Y eso no hay de otra. Los movimientos se aprenden ejecutándolos. Si nosotros vemos a alguien ejecutar un movimiento, vamos a aprender ciertas cosas, sí, pero para aprender completamente el movimiento y para poderlo generar de manera automática, tenemos que hacerlo. Podemos, viendo a otra persona, podemos aprender mucho, por supuesto, pero para automatizar el movimiento, o sea, para que el movimiento se convierta en una cosa automática y que fluya solo, tienes que repetirlo. O sea, tienes que instalarlo en tu cerebro y eso solamente se instala con la repetición. Por ejemplo, en educación hay mucho esta idea de que la repetición es maligna o que es del mal, que no hay que hacerla, que es una estrategia pésima, pero hay cosas que se tienen que hacer muchas veces para que se aprendan, ¿no? Obviamente no las letras del abecedario o, no sé, los contenidos de las materias de la escuela, de la primaria, pero el movimiento sí, el movimiento se tiene que ejecutar para aprenderlo y se tiene que ejecutar muchas veces. Y ustedes seguramente lo tienen bastante claro, ¿no? Mientras más tiempo tengan ejecutando una secuencia de movimientos, más fácil va a ser para ustedes ejecutarla. Y a eso le llamamos movimiento muscular.
digo memoria muscular, pero en realidad esa memoria, sí, hay una parte en el músculo, pero la mayor parte está en su corteza cerebral. Bueno, ¿qué partes del cerebro tienen que ver con el movimiento? La más conocida, la más estudiada, la que más se ha relacionado con el movimiento, se llama corteza motora, y es esta regioncita de aquí. Está como más o menos aquí, en esta parte de su cerebro, aquí, como arriba de las orejas, acá. La parte media está en el lóbulo frontal, y esa partecita, que es la corteza motora, tiene neuronas. Sus neuronas se dedican a codificar movimientos. O sea, es una corteza que se le llama de salida. ¿Por qué de salida? Porque en realidad todo el lóbulo frontal, todo esto de acá, va a organizar nuestra conducta, nuestras conductas complejas. Desde planear qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, hasta elegir el movimiento que voy a hacer y ejecutarlo. Y esta corteza motora, que es una corteza de salida, es la que le va a dar la señal ya, va a sacar la señal va a mandar señales hacia aquí por dentrito del cerebro, hacia el tallo cerebral, para que lleguen a todo el cuerpo, ¿no? Para que salga la señal a todo el cuerpo, o a la parte del cuerpo que me interesa mover. Entonces, esta corteza es de salida, lleva todo lo que se procesó acá hacia afuera. Y esta corteza de aquí, que se llama corteza motora, tiene neuronas que codifican dirección, codifican dirección e intensidad del movimiento. No músculo, o sea, estas no saben qué músculo se va a mover. Quien descompone el movimiento y le dice a cada músculo qué hacer es la médula espinal. Estas neuronas lo que hacen es que te dicen, mueve la mano hacia la derecha con tanta fuerza. Eso es lo que hacen. Quien hace que se contraigan los músculos en realidad es la médula espinal o el tallo cerebral. Entonces esta corteza de aquí tiene una representación de todo nuestro cuerpo. Y el cuerpo está representado de una manera muy simpática porque, como les decía, ¿no? Las partes del cuerpo que más neuronas necesitan porque tienen que hacer un movimiento más complejo van a estar muy representadas en la corteza motora. Y las partes del cuerpo que tienen muy poquitos músculos o necesitan movimientos muy poco complejos, muy sencillos, van a tener menos neuronas y por lo tanto van a estar menos representadas. Por ejemplo, en esta corteza motora, desde abajo, desde aquí, como por aquí, hacia arriba, está, por ejemplo, las primeras partes tienen que ver con el movimiento de la boca, toda esta parte de aquí de abajo. Los labios, la cara, los ojos, los párpados, la ceja, el cuello. Y luego esta parte de aquí es, todo este cacho de aquí, todo esto es para las manos. Todo esto es para una mano de este lado. Esta mano, por ejemplo, está de este lado y esta mano está representada de este lado. Están cruzados. Y luego, ya en esta partecita que queda, de la parte más superior, están las piernas, bueno, está aquí todavía esto es parte del brazo, el hombro, el tronco, las piernas, y hasta adentro la parte de la pelvis, ¿no? La parte que está cerca de los genitales, hasta acá. Entonces, como pueden ver, si armáramos un monito de plastilina que tuviera que la parte del cuerpo fuera del mismo tamaño, que su tamaño estuviera determinado por la cantidad de neuronas que le tocan en la corteza motora, se vería así, se le llama el homúnculo motor. Así se vería, sería un monito con unas manotas gigantescas, una boca muy grande, una cara grande, en realidad las orejas no deberían estar grandes, y un cuerpo chiquito, porque las partes que más movilidad tienen en los humanos son las manos, en los humanos porque hay animales que tienen otro tipo de movilidad. Las manos y la boca, que es lo que más, que tiene un control mucho más delicado y que necesitamos muchas más neuronas para controlar. Que tenemos una cosa que le llamamos control motor fino, que tenemos movimientos muy específicos y muy pequeños que controlar, y en cambio el tronco pues, no tiene movimientos tan específicos y no tiene tanta parte. Fíjense este cachito de aquí es el tronco, este cachito de aquí es la cadera, y todo esto de aquí es la mano. Entonces, bastante parte del cerebro, bastante cacho del cerebro, dedicado nada más a mover las manos. Eso tiene que ver con la cantidad de neuronas que necesitan las manos. Les decía, el estar sobre los dos pies, ser bípedos, tiene la enorme ventaja de que deja libres las manos
Un animal cuadrúpedo no tiene un homúnculo así. Un animal cuadrúpedo no tiene esta enorme cantidad de neuronas dedicadas a mover sus extremidades anteriores, porque no lo necesitan. Es un homúnculo de un perrito, de un gato, de un ratón, sería muy diferente que el nuestro. El nuestro tiene un montón de neuronas para partes que movemos mucho. Por supuesto, la corteza motora primaria va a cambiar dependiendo de lo que hacemos. Si ustedes tienen mucho movimiento en cierta parte del cuerpo, por ejemplo, si usan mucho sus pies, hay gente que puede hacer cosas increíbles con los pies, entonces van a empezar a reclutarse más neuronas para los pies y menos neuronas para otras cosas. Entonces, o si pierdes una parte de tu cuerpo, entonces las neuronas que se encargaban de mover esa parte de tu cuerpo, poco a poco se van a empezar a dedicar a otra cosa. Porque no, el cerebro no está para perder neuronas, no es como que las va a matar. Si te quedas, por ejemplo, sin un brazo, te llegas a quedar sin un brazo, no sé, sin el brazo izquierdo, las neuronas que controlan tu mano izquierda, que están en el lado derecho, no es como que se van a morir o se van a quedar ahí sin hacer nada, se tienen que ocupar. Algunas seguramente se van a morir, pero la mayoría, el cerebro va a ocuparlas en otra cosa, ¿no? El cerebro no está para desperdiciar neuronas. Entonces seguramente las va a ocupar en algo más. ¿Qué será? No sé, el brazo probablemente, si te queda una parte del brazo, o el hombro, o los pies, o la otra mano, por ejemplo. Entonces, esta es la corteza motora y directamente codifica el movimiento. Fíjense una cosa que a ver si al ratito lo platicamos todavía, es que está muy cerca lo que controla la mano de lo que controla la boca. Bueno, entonces la corteza motora directamente controla el movimiento, o sea, hace que nos movamos, pero tenemos otra parte que es la corteza que se le llama premotora. Está justo antes de la región anterior, la corteza motora está aquí, justo antes de, o sea, más anterior, más rumbo a la frente. Aquí juntito tenemos otra corteza que se le llama corteza premotora. La corteza premotora y este cachito de aquí que se le llama área motora suplementaria, pero bueno, están pegaditas. Estas son las áreas a las que le hubieran puesto el programita a Neo. Ahí es a donde le hubiera llegado el programita a Neo de Kung Fu. Estas son las áreas que tienen los programitas de movimiento. Si estas áreas se nos dañan, podemos olvidar hacer secuencias de movimiento complejas. Que si estas áreas se dañan, podríamos tener un problema que se le llama apraxia, en el cual olvidaríamos, por ejemplo, cómo amarrarnos las agujetas, o cómo tomar agua con un popote, o cómo decir adiós con la mano, o cómo bailar. ¿No? Aunque bailar probablemente sería muy difícil que se pierda porque es muy complejo y tiene que ver con todo el cuerpo. La corteza motora, premotora y suplementaria tienen que ver con áreas específicas del cuerpo. Entonces, depende del área que te dañes, vas a perder movimientos de una cierta parte de tu cuerpo. Y no movimientos en sí, sino la idea del movimiento. Si te dañas la corteza motora, por ejemplo, personas de edad avanzada que tienen un infarto cerebral, que tienen una hemorragia, por ejemplo, lo más probable es que se les haga en esta parte de aquí arriba, justo arriba. Es la parte que tiene como más probabilidad de tener un daño, las arterias que llegan aquí. Entonces, son muy comunes los infartos cerebrales en esta región. Y lo que le va a pasar a una persona que tenga un infarto cerebral es que en esta región es que va a dejar de mover, por ejemplo, el hombro o la cadera o las piernas. Esta región de aquí es muy común que se dañe. O las piernas, entonces no va a poder mover las piernas, aunque sus piernas estén perfectamente sanas, aunque sus piernas estén bien, su columna esté bien, todo esté bien. Si te dañas esta parte de aquí, entonces no vas a poder mover las piernas porque no va a haber quien mande la señal. Es como no va a haber quien le diga al resto de tu cuerpo que se muevan las piernas. No importa qué tan saludables estén, qué tan musculoso estés, qué tanto hayas entrenado, si esta región de aquí está dañada, no vas a poder mover la pierna. Se simplemente pierde la movilidad. En cambio, si te dañas esta región de acá, que es el área premotora y motora suplementaria, sí vas a poder seguir moviéndote, lo que sea, todo tu cuerpo, pero será como si hayas olvidado ciertas secuencias de movimiento. Y son secuencias de movimiento muy particulares, ¿no? Si es un área que está junto a la boca, por ejemplo, al área que controla la boca, hay pacientes que no saben cómo soplar, o cómo silbar, o cómo tomar agua con un vaso o con un popote, o que no saben cómo escribir, porque no es que no sepan, si tú les preguntas, sí te dicen,
escribir es tal y tal cosa, pero no pueden mover la mano para escribir. Es como si alguien les hubiera quitado su programita para escribir, como si se los hubieran desinstalado. Son muy raras las apraxias, es muy raro que eso ocurra, necesitas un daño específico en esta región de aquí, pero llegan a ocurrir, sobre todo en pacientes con algún tipo de enfermedad vascular de edad avanzada, puede ocurrir, y entonces es como si hubieran olvidado hacer un movimiento. Y es muy desesperante para ellos porque no entienden qué les está pasando, ¿no? Porque pueden moverse, pueden hacer todo, pero no saben cómo tomar agua con un vaso, o no saben cómo escribir, o no saben cómo vestirse. Entonces eso es muy desesperante para las personas. Esta área motora suplementaria el área de Broca, que es un área de lenguaje, forma parte de esta área, lo que significa que el lenguaje tiene una parte motora pues, muy importante. Y el área de Broca no es un área de control de la boca, es un área que tiene que ver con pasar los pensamientos a palabras. Entonces, eso también forma parte del movimiento. El lenguaje es un tipo de movimiento. Y a los psicólogos como que nos da mucho por separarlo, pero en realidad no son tan distintos. Tienen muchas cosas en común. El lenguaje es una forma de movimiento. Bueno, hay otras partes del cerebro que tienen que ver, del encéfalo, que tienen que ver con el movimiento y que casi no pelamos. Y una es el cerebelo. El cerebelo es increíblemente maravilloso. A mí me gustaría saber mucho más del cerebelo porque es una parte del sistema nervioso que es increíblemente compleja. Tiene las neuronas más complicadas y tiene muchísimas arrugas, está súper arrugado. Tiene muchas neuronas y los procesos que hace son muy poco conocidos porque son inconscientes. Todo lo que hace el cerebelo es inconsciente. Nosotros no nos enteramos de cómo lo hace o qué hace, nada más experimentamos sus efectos. El cerebelo regula el movimiento, nos permite sobre todo el equilibrio. Recibe información del oído, pero no información de sonido, información de equilibrio. Pero como no llega al cerebro, llega al cerebelo, nosotros no lo consideramos al equilibrio como un sentido. Y es un sentido, es un sistema sensorial el del equilibrio. Dentro del oído tenemos una especie de nivel que le informa al cerebelo cuál es la posición de nuestra cabeza. ¿Han visto los niveles que usan para la construcción, no? Que son una burbujita de cristal con líquido que tiene adentro una burbujita y tú la ubicas, la burbujita, para que el nivel quede en horizontal o como tú lo quieras. Bueno, pues tenemos un nivel en el oído y ese nivel le informa al cerebelo cuál es la posición de nuestra cabeza, o sea, cuál es la posición, si está así o cómo está, y cuál es su velocidad. Se le informa si nos estamos moviendo o si estamos quietos. El cerebelo usa esa información, por ejemplo, cuando bailan para dar una vuelta y corregirse y no caerse. Usa esa información para caminar, para tomar objetos y en general para conducirnos en un mundo en el cual hay otros seres humanos, otros objetos, otros animales. No somos el único objeto que está caminando, ¿no? Que está viajando. Entonces el cerebelo usa esa información. Por ejemplo, el cerebelo nos permite decidir, que no lo decidimos de manera consciente, a qué distancia tiene que moverse mi mano para agarrar el vaso, exactamente a qué distancia, y con cuánta fuerza lo tengo que sostener. Por ejemplo, depende de si está lleno o si está vacío, la fuerza que tengo que poner para tomar el vaso. Y eso es algo que hago de manera inconsciente antes de agarrar el vaso. Antes de agarrar el vaso, mi cerebelo ya sabe cuánto pesa, ya hizo el cálculo de cuánto pesa y de qué fuerza tengo que ponerle para levantarlo. Esa información también la toma de la visión, lo que significa que le llega información de los ojos también, para ubicar cómo tenemos que ejecutar el movimiento. Entonces, lo que hace el cerebro en realidad son unas cosas complicadísimas. Sí, claro que sí. Hace unas cosas complicadísimas de las que ni cuenta nos damos muy bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a probar su cerebelo. No me acuerdo si ya se los había hecho a todos, pero los que no lo han hecho, vamos a hacerlo. Extiendan su mano al frente con el dedo índice, la mano que usan, la dominante. Al frente con el dedo índice extendido. Luego van a cerrar sus ojos, pero prendan su cámara para verlo, si no, no los puedo evaluar. Prendan su cámara para verlo. Y luego van a llevar su dedo hacia la punta de su nariz con sus ojos cerrados. Si le atinan, todo bien. Con sus ojos cerrados.
Muy bien, excelente. Excelente cerebelo. Muy bien, excelente cerebelo. Esa es una prueba típica de ataxia. Ataxia cerebelosa es la enfermedad que da cuando el cerebelo se daña y las personas que tienen ataxia cerebelosa no le atinan, ¿no? Se pican el ojo, se les va la mano para otro lado. Obviamente puede ocurrir que se nos vaya un poquito, sobre todo si hemos consumido, no sé, nos tomamos una cerveza hace rato, puede pasar. De hecho, es de los primeros órganos que se inhiben cuando bebemos alcohol, por eso como que luego la gente se cae cuando baila. El alcohol inhibe el cerebelo y eso hace que tu equilibrio disminuya muchísimo. Y bueno, otra área del cerebro que tiene que ver con el movimiento son los ganglios basales, que son muy interesantes. Porque los ganglios basales están por dentro, muy adentro, aquí adentro del cerebro. Tienen esta formita. Ahí son tres estructuras en realidad. Esta de aquí, esta de acá y esta rosita que se ve aquí. Y hay uno de cada lado en cada hemisferio. Y los ganglios basales son unas estructuras bien locas que tienen mucho que ver con el mal de Parkinson. Lo que nos permiten es regular los movimientos y aprender secuencias de movimientos complejas. Los ganglios basales nos permiten aprendernos una coreografía, pero también nos permiten aprendernos la gramática de nuestro idioma. Entonces, eso es algo en lo que el movimiento y el lenguaje tienen en común. Los ganglios basales parece ser que nos permiten ubicar la secuencia de movimientos o de palabras en el tiempo. Nos permiten ubicarnos en el tiempo y generar una secuencia de movimientos o de palabras en un orden específico y aprendérnosla. Sin ganglios basales no podemos ejecutar una secuencia compleja o decir una oración compleja. Entonces son bien interesantes y son muy poco estudiados como en psicología, ¿no? Bueno, en neurología sí se estudian bastante los ganglios basales, porque cuando no funcionan bien, da una enfermedad que se llama mal de Parkinson, que es pues muy aparatosa y que es una enfermedad que sí ha sido bastante estudiada en años recientes. Entonces, bueno, estas son todas las áreas del cerebro. Como pueden ver, son muchísimas las áreas del cerebro que en realidad tienen que ver con el movimiento. Es prácticamente todo el cerebro. Las cortezas premotoras, la corteza motora primaria, la información sale al tallo, a la médula, y de ahí salen los músculos. Pero además tenemos al cerebelo, a los ganglios basales, al lóbulo frontal y a la corteza parietal, que es la que recibe la información visual y auditiva para poder decirle al cerebelo dónde estamos, cómo nos estamos moviendo y qué necesitamos para ir corrigiendo nuestros movimientos. En realidad es prácticamente todo el cerebro el que está implicado con el movimiento, lo cual es muy loco, ¿no? Y por lo tanto, en realidad la memoria muscular o lo que pensamos como memoria muscular está aquí, está en nuestro cerebro y quien nos permite ejecutar un movimiento de manera fluida, coordinada y rápida, de manera casi automática, es nuestro cerebro. Y pues bueno, esta es la historia. Muchas gracias por escucharme. Y no sé si tengan alguna pregunta. Voy a prender mi lámpara. Muchísimas gracias, Gloria. Siempre es una delicia escucharte. Bueno, para quienes no saben, nosotros estuvimos también de la mano de Tania haciendo una serie de, pues de aulas que eran más bien como interrogatorios a Gloria, que estuvo unos meses pues dándonos un recorrido, ¿no? Sobre cómo es que el movimiento ocurre, sobre cómo es que nuestro sistema nervioso pues realiza todas estas operaciones fantásticas que muchas veces apelan más a la ficción de lo que creemos, ¿no? Pero que sin embargo aparecen y son parte de toda la organicidad que nos sostiene, que nos hace caminar, que nos hace hablar. Entonces siempre es maravilloso echarse ese clavado y darse cuenta de lo complejo que es estar de pie y de lo complejo que es saludarnos, ¿no? Decirnos hola. Así que, bueno, dejemos estos minutitos. Si alguna tiene alguna pregunta para Gloria, pues ahora es cuando, ¿no? Esto es una probadita, como ya lo saben, y ojalá, bueno, estamos en función de eso, de que este programa se siga nutriendo, de que tengamos talleres pues mucho más extendidos con Gloria y con todos los invitados y todas las invitadas. Pero bueno, pues aprovechemos esto para soltar ahí alguna otra curiosidad y ya para ir despidiendo la sesión.
Así que preguntas ahora. Yo tengo dos preguntas. La primera es, yo nunca he estado cerca de una persona que tenga mal de Parkinson, pero me gustaría saber cómo se, o sea, como que sí registro el movimiento involuntario de los brazos o los temblores, ¿no? Pero no tengo claro si ellos tienen problemas de habla también. Sí tienen, y eso es algo que hasta hace poco se está estudiando. No es que no puedan hablar, tienen una habla fluida, pero empiezan a tener errores de conjugación de verbos, porque como los ganglios basales tienen que ver con la gramática, entonces empiezan a equivocar con la conjugación de los verbos. Y esto se confundía con otras cosas, ¿no? Como con demencias, y con procesos de demencia o con el envejecimiento general, pero no. El problema de ganglios basales hace que tengan problemas para usar su gramática, porque los verbos, por ejemplo, los conjugamos conforme vamos hablando. Lo vamos aplicando la regla del lenguaje y ellos empiezan a fallar. Como una Entonces, dislexia así, ¿no? no No, precisamente porque la dislexia es en la lectura, esto es en el habla, entonces se confunden a la hora de conjugar el verbo. ya. Entonces, en lugar de conjugar en, no sé, en presente o en pasado, conjugan en presente o se equivocan con esas cosas. Con lo que no se equivocan es con los verbos irregulares, porque esos los tenemos aprendidos de memoria, esos no los vamos conjugando, sino que, por ejemplo, roto. Wow. Esa es una cosa muy, muy rara, pero eso es lo que permite como darte cuenta de por dónde está el problema del cerebro. Y la segunda pregunta es, cuando te cortan o sea, entiendo que o sea, la información del cerebro llega a la médula espinal y después al músculo. No sé por qué a un amigo le cortaron como la conexión de la médula al músculo, porque tuvo un accidente. Entonces, yo me quedo pensando, ¿qué le cortaron? O sea, como el nervio. ¿Y por qué o sea, por qué no lo dejaron ahí y buscaron como otras alternativas? A mí me parece que a veces los médicos, como no saben, no pueden decir, hay otras opciones, pero yo no sé cómo. Entonces cortan ese nervio. A mí se me hace muy agresivo, ¿no? No sé por qué le hayan cortado el nervio. ¿Sabes qué pasa? Que el sistema es muy complicado y uno a veces se imagina como que es bien sencillito y es increíblemente complicado. Lo que pasa es que si no hay señal del cerebro, lo que puede empezar a ocurrir es que haya otras partes, no sé, depende, no sé qué exactamente qué pasó con tu amigo, dónde estuvo la lesión, pero a veces, por ejemplo, le llegan, no sé, a lo mejor se lesionó la médula, no sé qué se lesionó exactamente, pero a veces lo que ocurre es que un nervio funciona bien y el otro no. Por ejemplo, el reflejo rotuliano implica un músculo que se contrae y otro que se relaja para poder hacer el movimiento. Entonces, a veces un músculo funciona bien porque un nervio está bien y el otro está dañado. Pero como el que funciona bien es, por ejemplo, el que contrae, entonces el músculo se queda todo el tiempo contraído. Y si está todo el tiempo contraído, la persona va a tener dolor, se le va a atrofiar, la va a pasar muy mal, pues. Entonces no conviene y es preferible quitar el nervio que está haciendo eso. O un nervio incluso que está dando dolor, ¿no? Hace poco un colega tuvo un problema con una compresión que tenía en unos nervios y tenía un dolor neuropático horrible, se sentía como si se quemara. Entonces, Sí, él lo que también quería, y él me eso. decía, yo quiero que me corten el nervio, porque yo no soporto más. Él lo decía. En ese caso, pues no le cortaron el nervio, sino buscaron otras opciones. Pero a veces no hay de otra, depende de qué haya ocurrido. Okay. Es Sí, bien complicado y uno como que luego no cacha qué pudo haber ocurrido ahí o por qué fue necesario hacer eso. sí, Pasan cosas porque igual lo loquísimas. mismo quemaba, ¿no? Quemaba mucho, o sea, era como si dice que te estuviera cayendo agua caliente, ¿no? Probablemente ahí lo que pasó fue que no respondía a ningún tratamiento para dolor y fue la única manera de darle una calidad de vida menos, pues que sufriera menos. Wow.
Sí, lo lamento mucho por tu amigo, pero a veces pasan esas cosas. Y en realidad hay muchas cosas que no ¿Y no hay sabemos todavía forma del de que cuerpo. vuelva a crecer el nervio solito? Con estimulación así como de magnetos, ¿Sabes qué como pasa? Que las jalarlo. neuronas, Sí. sería buenísimo. ¿Sabes qué pasa con las neuronas? Que las neuronas no se replican. Todas las neuronas todas las células del cuerpo hacen una cosa bien bonita que se llama la mitosis, que seguro lo han visto alguna vez, que está la celulita y se divide en dos. Las neuronas no pueden hacer eso. Las neuronas no hacen mitosis. No tienen la posibilidad de replicarse. Entonces una neurona que se murió, bye, ya no la recuperas. Sobre todo una neurona del sistema nervioso periférico. Entonces está muerta la neurona. Los nervios son axones, son parte de una neurona. Está la neuronita y tiene su axón muy largo. Si se daña el axón, se va a terminar muriendo la neurona y eso ya no hay no se pueden recuperar. Ese es un problema que tenemos. Pero no se puede con estimulación física, eléctrica. Tú puedes estimular y puedes hacer que las neuronas que ya están, que siguen vivas, Ajá, hagan nuevas conexiones. ok. Eso sí lo puedes hacer, pero tú no puedes revivir una neurona que ya se murió, ni regenerar un axón que se degradó. O sea, pueden hacer nuevas neuronas. No, una ¿Cómo? neurona puede generar nuevos axones, eso sí. Es muy difícil, pero puede llegar a generar nuevas ramitas de axones para reconectarse y mejorar un poquito la cosa, pero la neurona que se murió ya se murió. O sea, no hay manera de que se hagan neuronas nuevas en sistema nervioso periférico. Como el caso de este hombre que se supone, ¿cómo? Ay, Espinosa, no me acuerdo, ese gringo que se supone que era cuadrapléjico y de repente ya pudo caminar de nuevo. Como que él estimuló sus neuronas, ¿no? Para que se adaptaran. ¿Qué sabes? No sé qué le pasó. Ahí habría que ver qué le pasó, porque una persona se puede quedar sin movilidad por muchísimas razones. O sea, la lesión puede ser en corteza, puede ser en tallo, puede ser en la médula, en la columna vertebral, o puede ser hasta los nervios de los miembros, ¿no? O sea, depende de dónde estuvo el problema para saber cómo lo recuperó. Y porque que una persona esté cuadraplégica o hemipléjica, no sabemos por qué. O sea, hay que investigar exactamente dónde está la lesión. Hay lesiones que sí se pueden recuperar y lesiones que no. Por ejemplo, si hay una sección completa de la médula, completa, es muy difícil recuperarse. Pero si lo que se dañó fue solamente, por ejemplo, hay una cosa que es la sustancia blanca. Si solamente se dañó sustancia blanca, si solamente se dañaron, por ejemplo, la mielina, todavía hay chance de recuperarse. O sea, depende de qué tipo de lesiones. O si, por ejemplo, tenías, no sé, un coágulo en el cerebro, que es lo que hizo que te quedaras sin movimiento, y te retiran el coágulo en el cerebro o se reabsorbe, entonces la persona puede recuperarse. La cosa es que es bien complicado y uno piensa como de, pues que hagan algo los médicos, pero para los médicos a veces es como no sabemos exactamente qué está pasando aquí. O hay ciertos lugares a los que no puedes llegar. Tiene su chiste, pues, no es tan fácil. Es muy complicada la situación de la movilidad con personas que tienen algún tipo de lesión. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, Luis y Eli nos contaron que se les fue el internet en donde están. Entonces, pues aquí voy a estar unos minutos más si alguien tiene alguna otra pregunta. Gracias, igual Gloria, aquí estuve escuchando, pendiente de todo. Muchas gracias, igual siempre es como muy emocionante saber que hay tantas cosas detrás del caminar y de todo lo que hacemos. Entonces, pues gracias. Ahí Tania levantó la mano. Ustedes. Gracias por invitarme. Yo siempre tengo 1.000.000 de preguntas. Creo que Ya sé. así como que, no sé, ya voy a entrar mejor a todos tus seminarios de oyente. Em, a ver, una es si, si más o menos los estudios que, a ver, ordenar tus ideas también.
¿Qué muestran los estudios más o menos recientes o antaños? Ya no sé cómo organizar. Justo por lo que vas diciendo, creo que había muchos supuestos y pues cada vez ha habido más posibilidades de entender un poco mejor algunas cosas, ¿no? Y que también depende mucho de la tecnología que hay y cómo ir haciendo preguntas cada vez más precisas, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué es lo que se está estudiando ahora con respecto al tacto? Es que estoy como, es que se hace súper loco porque Loquísimo. es toda la piel, ¿no? Y hay La diferentes... piel, los músculos y las articulaciones y las arterias y todos lados. O sea, ¿y Que en cómo realidad le lo que entran? Ajá. es loquísimo, apenas se está terminando de entender porque lo que llamamos tacto no es un solo sentido, o sea, nosotros lo estudiamos en la escuela como el sentido del tacto, pero el sentido del tacto son como más de 20 tipos de receptores, no, ¿cuál 20? Van a ser como 50 tipos de receptores, son muchísimos tipos de receptores que responden a cosas muy distintas. Por ejemplo, el tacto implica receptores mecánicos que responden a tacto muy leve, a tacto profundo, a golpes, a estiramiento. Por ejemplo, si estiras un músculo, hay un receptor que responde al estiramiento y le informa al cerebro que te estás estirando. Si es la piel, ¿no? Receptor de estiramiento de la piel. Tenemos receptores de vibración. O sea, hay receptores que responden a la vibración, receptores que responden a la temperatura. El premio Nobel de este año fue para unos cuates que estudiaron los receptores de temperatura del cuerpo. Tenemos distintos tipos de receptores de temperatura. Hay unos que responden a cambios muy leves de temperatura y unos que responden a cambios muy fuertes de temperatura. Tenemos receptores de dolor y de esos tenemos montones de receptores de dolor. Tenemos receptores de dolor que seguramente lo has experimentado ahora con tu Ay, sí, operación. muchísimos. Tenemos receptores que responden a los golpes, a la presión, a la o sea, a las sustancias químicas. Hay receptores químicos de dolor. Por ejemplo, el chile, la sensación del enchilarse es por un receptor de dolor químico. Es un receptor de dolor que tenemos en la lengua que responde a las sustancias químicas y la capsicina funciona como algo que quema. Entonces, lo que nos encanta del chile en realidad es dolor. Pues. Tenemos receptores de dolor en todos lados, además de esos hay en todos lados, en todos sitios. Son bien importantes para el cuerpo los receptores de dolor. En realidad lo que consideramos tacto es una cosa loquísima y caótica, es increíblemente complicada. ¿Cómo se le entra? Poquito a poquito. Poquito a poquito. Y por partecitas, y como se va pudiendo. La cosa también es como que uno se imagina que así de, hagan algo científico, y es como, pues sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? Y hay cosas que son bien difíciles de estudiar, ¿no? Por ejemplo, receptores de dolor en humanos. ¿Cómo haces un experimento para estudiar receptores de dolor en humanos? Es una salvajada, eso solamente lo puedes estudiar con pacientes que tienen dolor, que ya tienen dolor. Yo me propongo. Y entonces, en ese mismo sentido, a partir de como qué eventos o qué posibilitó o quiénes fueron los que permitieron que se fueran dando cuenta de esto con lo que iniciaste, de que pues de que no todo el movimiento es voluntario y que hay cosas que son no voluntarias en nuestro movimiento. ¿O cómo es que se llegó a estudiar la corteza motora primaria? O sea, digo, hacer como, sí, eso se le ocurrió? me diga, o sea, ¿cómo se hicieron para ir entrando a producir una configuración conceptual tan fina? O sea, porque si no me imagino que vas y que, te aparece, ¿no? O sea, como que, no sé, sí, como cuál es la génesis social o... Es muy buena idea, No es sé. muy buena pregunta. Sabes que muchas cosas en realidad han sido como bien casuales, como serendipias. Hay cosas que se descubrieron por casualidad. Por casos, por ejemplo, en neuropsicología, muchas de las cosas que se saben se han descubierto por casos, ¿no? Alguien que llega, un paciente, ¿qué le pasó?
tiene, por ejemplo, el área de Broca. No, pues un paciente que no puede hablar, dejó de hablar. ¿Qué pasó con él? No sabemos. Se muere el paciente, le sacan el cerebro y ven que tiene un agujero en una cierta parte del cerebro, que ahora se llama área de Broca y se sabe que tiene que ver con el lenguaje. Pero si no hubiera llegado ese paciente ese día, pues quién sabe cuánto tiempo más hubiera pasado para encontrar eso. Entonces, lo mismo con muchas de las cosas que se saben del cerebro humano son por pacientes con lesiones. En las guerras, por ejemplo, en las guerras mundiales, hubo muchísimos descubrimientos. Desafortunadamente, es así. Después de las guerras mundiales hubo muchos descubrimientos porque llegaban pacientes con, no sé, un balazo en la cabeza que habían sobrevivido y entonces se descubría para qué servía esa parte del cerebro. La memoria, por ejemplo, muchas de las cosas que sabemos de la memoria se saben gracias a un paciente al que le quitaron una parte del cerebro porque era epiléptico y pensaban que no servía para nada esa parte del cerebro. Se la quitaron. Y después que se la quitaron se dieron cuenta que sí servía para algo y era para la memoria. Entonces, muchas cosas han ido ocurriendo así, ¿no? Entonces, después de que se dan cuenta de esto sirve como para esto, empiezan a estudiarlo. Muchas cosas en los humanos han sido así. Por casos, porque ocurrió que alguien tenía algo así y fue como de, pues vamos a ver qué pasó aquí. Y muchos por ejemplo, los que estudiaban otros sistemas, como sistemas animales. En realidad, por ejemplo, este asunto de las potenciales de acción se estudió en calamares. Esta onda de que podías hacer que los músculos se contrajeran con los nervios, estimulando los nervios, se descubrió en ranas. Entonces, muchas cosas son bien casuales. No es que alguien dijo, vamos a ver qué pasa si le picamos la corteza motora. Es como, tenemos este paciente que tiene una lesión en la corteza motora, vamos a ver qué pasa. O no se puede mover, vamos a ver por qué no se puede mover. Entonces, muchas cosas han sido así, como serendipias, descubrimientos casuales, casos. Que del cerebro humano hay muchas cosas que no podemos estudiar. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Hay cosas que no podemos estudiar directamente. Tenemos que esperar como a que las condiciones se den. Y tienen que ver con la tecnología y tienen que ver con ética, ¿no? Porque también hemos estado mejorando nuestra reflexión como humanos, como científicos, acerca de qué sí se vale hacer y qué no se vale hacer. Los principios de la medicina, las cosas que la gente hacía eran muy locas, pero no eran solo los médicos, era la sociedad en general tenía esas ideas. Como esta idea de, bueno, hay gente que vale menos y gente que vale más, entonces no importa si agarras a la gente que vale menos para un experimento. Digo que se sigue haciendo, pero había épocas en las que se hacía así, tal cual, ¿no? Vamos a agarrar a un preso para experimentar con él. Y la gente lo veía bien, pues, o sea, no había nadie que dijera nada. Y ahora tenemos otras, sí, no había nadie que dijera nada, era como, pues está bien, ¿no? Como esta idea de en medicina hubo el principio de hay que hacer las cosas para tener conocimiento a pesar de que lastimes a alguien, porque no había nada de conocimiento, ¿no? No se sabía. Y ha habido un montón de revoluciones y de puntos críticos en la historia en los cuales ha sido como que a alguien se le ocurrió, oigan, como que esto no está muy bien, ¿no? Como que deberíamos de parar tantito y reflexionar qué estamos haciendo aquí porque como que esto no está funcionando. Entonces ahora tenemos mucha más tecnología, pero también cuidamos mucho más lo que hacemos. No en todos lados, ¿no? Pero en general se cuida mucho más lo que hacemos, ¿no? En las universidades tenemos comités de ética. Cuando yo llegué a la universidad eso no se hablaba, no era un tema. Sí, no. Ahora tenemos comités de ética que nos revisan más o menos bien y que nos ponen a pensar en, ¿tendrá consecuencias lo que estás haciendo? ¿Ya te pusiste a pensarlo? Como, pues, tal vez sería buena idea, ¿no? Reflexionar. Entonces sí, tenemos mejoras en unos aspectos y tenemos problemas en otros aspectos. Y cada vez que tomamos una decisión, por ejemplo, tenemos antibióticos, que fue un enorme avance de la ciencia, pero ahora tenemos tantos antibióticos que tenemos superbacterias que no se mueren con ningún antibiótico. Pues cada vez que hay
cada decisión que se toma tiene consecuencias. Y una pregunta súper filosófica, Glo, ¿te la puedo hacer así súper rápido? Sí. O sea, ¿tú consideras que los estudios que se van haciendo sobre todo con lo del movimiento, o sea, lo que dijiste o sea, cómo en realidad no somos tan distintos los humanos de otros animales y de otros animales sí somos muy distintos, ¿no? O sea, sí tenemos nuestras semejanzas y nuestras grandes distancias. ¿Tú crees que eso pueda llevar a una reflexión de la ética y la política, de cómo nos movemos con otras especies y aprender y reconocer, pues, pues sí, cosas que los animales también como modelo nos pueden poner ahí? Yo esperaría que se haga. Hay gente que lo está haciendo, hay filósofos que estudian, que su trabajo es sobre ética con otros animales. Y es toda una discusión acerca de la conciencia, ¿no? Porque lo que los humanos tenemos o decimos que tenemos y que según nosotros no tienen los demás animales es la conciencia. Y resulta que en realidad sí, que no hay un corte brutal entre lo que nosotros podemos hacer y lo que pueden hacer otras especies animales, sino un continuo. Hay animales que tienen cerebros más complejos y tienen más posibilidades de tener conciencia y que sufren, ¿no? Por ejemplo, sabemos que todos los mamíferos, compartimos con todos los mamíferos las mismas estructuras del cerebro que nos hacen sufrir. Entonces sabemos que los mamíferos sufren, sabemos que experimentan dolor. ¿Hasta dónde podemos o se vale hacerlos experimentar dolor o sufrimiento si sabemos lo que es eso? Hay animales, por ejemplo, que tienen un cerebro muy sencillo y que hasta donde sabemos no tienen conciencia, hasta donde sabemos, o tienen una conciencia muy, muy primitiva, ¿no? Muy básica. Como, no sé, los gusanos de tierra, que tienen como 300 neuronas en total. Ahí sí se vale o no se vale. O los insectos, que tienen un cerebro muy chiquito. Hace poco tengo un grupo de Facebook que se llama Científicas Mexicanas y estaba una chava muy preocupada porque decía, es que yo sí mato insectos, la verdad. Alguien dígame si eso es un problema ético, porque estoy muy conflictuada. Entonces sí hay gente preguntándoselo, ¿no? Pero pues, también hay muchos intereses económicos impidiendo que nos lo preguntemos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá esta tarde. Reitero que este es un pequeño preámbulo, ¿no? Una probadita de laboratorios venideros que seguramente seguiremos planeando acá con Gloria y con Tania para poder compartir con todas y con todos. Y bueno, pues no me queda más que despedirnos, agradecerle nuevamente a Gloria por darse este ratito para compartir con nosotras. Y ya, nos vemos en los próximos conversatorios. Recuerden que son el miércoles 15 ambos, biomecánica del cuerpo humano con Carmen Carballo y después el cuerpo queer con Juan Carlos Franco. Estará fantástico que nos acompañen. Recuerden que también es parte, es una de las directrices importantes del programa que estamos articulando, ¿no? Poder vincularnos con otros saberes, con otras áreas del conocimiento y desde ese lugar, pues expandir nuestra experiencia dentro de las prácticas y en la vida, en términos generales. Muchas gracias por estar acá. Les mando un abrazo. Bueno, gracias. Les mandamos por acá un abrazo y un beso a todas y todos. Aquí les escuchamos en la... Gracias, qué gusto verlas de nuevo. Gracias también. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Ah, ya se fue María Paula.